del INPE. Este debe ser el caracol más veloz del mundo. Gerson Galvez Calle efectivamente parece hacerle honor a su alias y tener una coraza que lo protege y lo vuelve invisible. Un halo de misterio envuelve al hombre más temido y buscado de la provincia del Callao. Varias veces conversé con él, con los delegados. Todo el mundo sabe que yo me reunía con los delegados, conversábamos, entrábamos a pabellón. Opinión, bueno, no tengo ninguna, más que todo indica que es un delincuente cabecilla de una banda y que la policía está detrás de él. Yo digo lo siguiente, como abogado defensor, son especulaciones. Especulaciones porque su pasado tampoco no le ayuda pues a mi patrocinado, ¿no? De lo poco que se sabe de él es que nació en el Callao en noviembre de 1982, que pasó una temporada en Maranguita antes de los 17 años y que a sus 33 años es indicado como el cabecilla de una enorme red criminal que se dedicaría supuestamente a la extorsión, el asesinato y el narcotráfico. Hay que tener pruebas, hay que ser objetivo y sin pruebas objetivas no se puede afirmar. Esto es lo que dice Armando Trujillo, abogado de Galvez Calle, quien suele enviar cartas notariales a todos los medios de comunicación cada vez que se habla de su defendido. A pesar de ello, aún hay mucho por esclarecer en torno a Galvez Calle, de quien se sospecha tendría responsabilidad en el atentado contra Gerald Oropesa, la muerte de Wilbur Castillo y las supuestas amenazas en contra de este fiscal, Juan Mendoza, titular de la primera Fiscalía de Crimen Organizado. Por mi vida, el sicariato está pagando $80.000 y que esta suma se ha incrementado a raíz de que no han podido lograr su objetivo. Cuarto Poder obtuvo documentos sin duda reveladores, evaluaciones psicológicas de Galvez Calle que datan del 2011 y 2012, cuando él se encontraba recluido en el pabellón de máxima seguridad del penal Sarita Colonia del Callao. Galvez Calle había sido sentenciado a 15 años de prisión en octubre del 2003, cuando apenas tenía 21 años, por los delitos de homicidio en grado de tentativa y tenencia ilegal de armas. Increíblemente, en el 2014 salió en libertad acogiéndose a una redención de pena por trabajo en un taller de manualidades con yute. Así como lo escucha. Su condena se cumplía recién en octubre del 2018. ¿Por qué salió? Se especula que mucho tendría que ver que durante su estadía no fue un preso común. Era un auténtico taita, un líder que era un nexo entre las autoridades y los demás presidiarios. Los certificados tienen que hablar, y si había alguna irregularidad, que se castigue. Galvez Calle salió libre en octubre del 2014 luego de acogerse al beneficio del 2x1, 2 días de pena contados por un día de trabajo. El cómputo por sus trabajos manuales con yute fue de 2.927 días, es decir, 48 meses y 23 días. En aritmética simple, para pagar su condena, Galvez Calle se tendría que haber pasado 20 días de cada mes tejiendo, casi superando a la mitológica Penélope. El asunto es que esta impresionante proactividad no se condice con el perfil psicológico que detallan estos documentos. Mientras uno no sea sentenciado, no haya una sentencia firme, uno goza de la presunción de inocencia. Galvez Calle nunca aprobó las evaluaciones psicológicas a las que era sometido en el penal. Según este documento, en el 2011, a los 28 años, presentaba inestabilidad emocional y respondía de manera desfavorable al tratamiento psicológico que recibía. Si bien en lo que respecta a aseo e higiene presentaba observaciones favorables, no así en lo que se refería a relaciones interpersonales y adaptación al medio. La evaluación final de ese año pinta un caracol desadaptado y violento. La cosa no cambió mucho en el 2012. Es más, se recomendaba su retorno al área de máxima seguridad. 6 meses después, volvió a presentar los mismos problemas, además de una actitud irrespetuosa hacia los profesionales del INPE. ¿No es este el perfil precisamente de un preso buscando su redención como pacífico tejedor? ¿Cómo un interno con semejante perfil psicológico pudo salir de la cárcel? Un detalle aún más revelador. Galvez Calle abandonó el penal Sarita Colonia el 3 de octubre del año pasado por la noche, casi salvado por la campana. Coincidentemente, ese mismo día, al borde de su plazo final, la Fiscalía Antidrogas del Callao lo denunciaba por tráfico ilícito de drogas basada en una investigación con interceptaciones telefónicas de por medio que sostenía que Galvez Calle integraba una organización dedicada a la exportación de droga desde el Guayaga.
Según esta investigación, Caracol hacía algo más que manualidades. Coordinaba desde el penal a través de teléfonos celulares. Pero la noticia llegó tarde. Caracol había sido más rápido que la ley una vez más. La fiscalía dice que lo está investigando. Pero si son fiscales saben muy bien cuál es el proceso judicial. Es decir, nadie porque te estás investigando. Si hubieran hecho ellos inmediatamente su trabajo de investigación y pedido al juez, bueno, que se le mandato de detención, nunca hubiera salido. Pero no hubo eso. Revisen la documentación. Yo no la he revisado, porque imagínate 77.000 presos. Revisen la documentación. Si hay alguna cosa no clara, tendrán que responder, pero no es que se le facilitó la salida, porque cabe el tema de redención por trabajo. Lo concreto es que tras la excarcelación de este sujeto, mucha sangre empezó a correr por el Callao y la guerra del narcotráfico en el puerto abandonó el silencio para llegar a las primeras planas. A partir de la explosión del Porsche de Oropesa, siguieron muchas muertes relacionadas y ahora último el asesinato de Wilbur Castillo. Todo indica por haber delatado al supuesto brazo armado de Caracol, los peligrosos Barrio King. Es más, según el diario La República, a través de escuchas telefónicas registradas este año ya con Caracol en libertad, la policía determinó que este sujeto paga a jueces y fiscales por liberar a los integrantes de su organización. Ahora, el fiscal Juan Mendoza, quien participó en la investigación contra Barrio King y todos los días viste un chaleco antibalas, dice también formar parte de su lista negra. Yo allano el domicilio del conocido Loco Mere. De acuerdo a la resolución judicial para allanar y detener a esta persona, allanar su domicilio y detener a esta persona, indicaba que era el Loco Mere vinculado a ser el brazo legal, es decir, la conexión que tenía la organización de Barrio King con policías, fiscales o jueces corruptos. Es lo que dice la resolución, que está en proceso de investigación. Yo lo único que he hecho es cumplir el mandato judicial. Yo postulé para ser fiscal antidrogas y ser un fiscal antidrogas es combatir el crimen organizado. Yo estoy preparado para ello, pero si se va a poner en riesgo la integridad física de mi familia y la de mi persona, creo que por estrategia en algún momento no voy a renunciar al cargo, pero ver la forma de desempeñar el cargo de fiscal en otra área de mi especialidad. Él habla, pero ¿qué pruebas presenta? ¿Qué pruebas? ¿Qué le han dicho? ¿Cuál es la relación que tiene el señor Gálvez Calle con esta agrupación Barrio King? Lo ignoro. Lo ignoro, ¿por qué? Porque recién me entero de eso. ¿Cuándo se pondrá a derecho su patrocinado? Eso lo ignoro, porque... ¿Usted se comunica con él relativamente? No. Yo no me comunico con él. Si usted no se comunica regularmente con el señor Gálvez Calle, ¿cómo puede ejercer su defensa? ¿Por qué? Porque no necesito comunicarme con Yerso Gálvez Calle. Claro, un nivel de coordinación, evidentemente. Ah, sí, por supuesto que no le voy a mencionar todo tampoco, ¿no? Buenos días, buenos días, población, del Callao, les saludo, policía nacional, de las fuerzas. Aún sin rastros del huidizo Caracol, la primera semana del estado de emergencia en el Callao tuvo otros avances significativos. Si tú quieres resultados en números de operativos, hay más de 300 detenidos, 70, 80 de ellos son requisitoriados, hay más de 11 armas, 6 inclusive adolescentes que han sido detenidos. Pero más allá de eso yo creo que es el hecho de que se han unido tanto el Poder Judicial, Fiscalía, el Gobierno regional y la Policía con un solo objetivo. ¿Qué opina de esto? Uy, espectacular, hermano. Uy, de verdad que es algo hermoso, hermano. Esa es la mejor seguridad que puede haber, mi hermano. Sí, estoy muy de acuerdo. De acuerdo totalmente. Soy una gente preparada. ¿Ves? ¿Cómo son los días acá cuando no hay presencia policial? Terrible, hermano. Está bien que siga así para adelante nomás, porque que al menos ha calmado las cosas. ¿Le da tranquilidad a la presencia policial? Tranquilidad. Mayormente a los vecinos hay un montón de tranquilidad. El viernes la policía decomisó cerca de 300 kilos de cocaína que iban a salir por el puerto del Callao. Estas drogas iban a ser subidas hoy en día a las naves que tenemos en el litoral. Ese trabajo todavía lo estamos manejando, viendo de poder tener más detenidos. Teniendo en cuenta que muchos de los detenidos esta semana en el Callao presentaban antecedentes, requisitorias y fueron dejados en libertad con anterioridad, ¿qué se va a hacer ahora para evitar su vuelta a las calles?
Y ese es un tema que estamos ajustando con el Poder Judicial y con la Fiscalía del Callao. Tema, por ejemplo, se le encuentra con armas y como que no es suficiente como para... y gente que ya tiene antecedentes. Entonces, he hablado con el fiscal Pablo Sánchez muy bien, muy abierto al hecho de entender que si estamos en un estado de excepcionalidad, también la aplicación, los criterios también tienen que ser dados de manera también más rápida, con mayor criterio, centrándonos en esos casos, porque si no vamos a tener otra vez el tema de volver a capturarlos, volver a soltarlos y venimos y no se trata de eso. Yo creo que todo el sistema judicial, como estamos coordinando, tiene que funcionar. La historia de Gálvez Calle, atada a lo que sucede ahora en el Callao, nos deja un panorama complejo e inquietante, cuya solución excede claramente los 45 días de declaratoria de emergencia. Veremos qué nos deparan los próximos meses en esta guerra que ha tomado por asalto no solo al primer puerto, sino a todo el país. Entrábamos a pabellón. Opinión, bueno, no tengo ninguna más que todo indica que es un delincuente cabecilla de una banda y que la policía está detrás de él. Yo digo lo siguiente, como abogado defensor, son especulaciones. El invisible. Un halo de misterio envuelve al hombre más temido y buscado de la provincia del Callao. Varias veces conversé con él. Con los delegados, todo el mundo sabe que yo me reunía con los delegados, conversaba. 32, que pasó una temporada en Maranguita antes de los 17 años y que a sus 33 años es indicado como el cabecilla de una enorme red criminal que se dedicaría supuestamente a la extorsión, el asesinato del INPE. Este debe ser el caracol más veloz del mundo. Gerson Gálvez Calle efectivamente parece hacerle honor a su alias y tener una coraza que lo protege y lo vuelve. Especulaciones, porque su pasado tampoco no le ayuda pues a mi patrocinado, ¿no? De lo poco que se sabe de él es que nació en el Callao en noviembre de 1980.